volvemos a contar con la impagable colaboración de Carlos Ambricio, que el otro día nos ayudó a conocer un poquito mejor cuál es la situación actual de Estados Unidos y su propia visión sobre el mismo. Y hoy Carlos Ambricio, que es catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, doctor por la Universidad Complutense, y ha trabajado y ha sido profesor visitante en universidades de Canadá, Estados Unidos, de Alemania y de Italia. Y uno de los temas que él nos planteó inicialmente como una de las propuestas que le gustaría comentar, con un punto de vista propio, original y muy fundamentado, es qué es una vivienda social y el título de la conferencia y cuál debería ser la política de acceso. Se remonta a la Revolución Francesa y al momento del cambio social, donde la ciudad ya no es un tema de la corona, sino que ya pasa a ser una responsabilidad municipal. Nos habla de las desamortizaciones en España en el siglo XIX y luego de los problemas que siguen siendo los mismos desde el principio, ¿no? Cómo se accede a la vivienda y cuál debe ser los mínimos, dando que siempre las reclamaciones han sido la misma, el derecho a una vivienda higiénica y económica. Con lo cual, don Carlos, tuya es la pantalla, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Adelante. Vamos a ver, yo creo que a partir del siglo XVIII, desde la segunda mitad del siglo XVIII, nos vamos a encontrar con un problema importante y es la renovación del parque de viviendas que hay en las grandes ciudades. Vosotros sabéis bien que la transformación de Madrid, por ejemplo, en corte con Felipe II, tiene como consecuencia que se obliga a quien tenga una casa con dos alturas, con dos plantas, a ceder una de las plantas a alguien que ha venido desde Valladolid a Madrid siguiendo a la corona, y eso va a tener una importante, y es que la gente comprende que construir casas para tener que ceder una de ellas a alguien que no conoce, pues que no tiene sentido. La capital es un poblacho indecente. Es decir, si vosotros alguna vez os ha venido algún amigo de fuera y le habéis querido enseñar Madrid, pues lo habéis tenido difícil porque quitando 3 o 4 edificios o 5 del siglo XVIII o del siglo XX, Madrid carece de esa potente arquitectura o de esos palacios que conocéis en París, en los hoteles, conocéis en Roma, conocéis en Viena, conocéis en Berlín y conocéis en tantos sitios. En el siglo XVIII ocurre un fenómeno importante y es que las costumbres cambian, la economía impone, digamos, una nueva forma de vida. España es un país, lo sabéis bien, despoblado y en consecuencia se plantea, siguiendo los economistas escoceses, una doble política. Por una parte, es necesario incrementar la velocidad de tráfico de las mercancías y, en segundo lugar, es necesario crear nuevos mercados. Nuevos mercados significa recuperar las zonas despobladas, y recuperar las zonas despobladas se hace no desde un planteamiento generoso y absolutamente filantrópico de que vengan los pobres y les ponemos aquí, sino que se sigue un programa estricto, duro, en el cual se fija si la colonización que se plantea no es en términos, ya digo, de cantidad, sino en términos cualitativos. Se define una capital, a una determinada distancia se define unas subcapitales, unas subintendencias, a otra distancia, 4 leguas, se vuelve a plantear lo que son las villas y en un sistema ganglionar, si queréis, se plantea lo que son las aldeas. El fuero de nuevas poblaciones es terrible en el sentido que marca que a la gente se le da 50 fanegas de tierra, a la gente se le dan un ganado, se le da un dinero y se les posibilita estar sin pagar impuestos, pero a continuación están condenados a vivir en ese lugar. Si por casualidad tienen un hijo, no pueden abandonar es decir, esas parcelas se sortearon, por lo tanto se llamaron suertes, no pueden abandonar la suerte que han recibido, y lo que existe entonces es algo muy importante, y es, en cuanto a arquitectura, la voluntad por plantear solamente 2 tipos de vivienda. Una, la de los comerciantes, y la segunda, la de los pequeños agricultores. Si alguna vez habéis estado en Sierra Morena y habéis con Andalucía, habéis visto, por ejemplo, la Carolina o la Carlota, o habéis estado en las Navas de Tolosa, la Fernandina, o en cualquiera de ellas, es importante ver la repetición, porque esa repetición de viviendas es uno de los gestos primeros más importantes de modernidad.
¿Qué quiere decir? Si empezamos a estudiar esas viviendas y vemos, por ejemplo, qué va a pasar en el siglo XIX, con la primera revolución industrial, este esquema, esta casa de muñecas ingenua que tenéis aquí, marca, como decía hace un momentito, los 4 espacios fundamentales de la vivienda. En el extremo superior izquierdo, según miramos la imagen, tenemos un dormitorio. En el extremo superior derecho tenemos un cuarto de baño. Abajo, a la izquierda, tenemos la cocina. Y en el otro, el espacio restante, donde están las escaleras, es el cuarto de estar. Esos 4 espacios son los que van a caracterizar y van a definir lo que es la vivienda. Tendemos a pensar que esto es un dibujo hecho por un gran arquitecto alemán, Schinkel, en 1830, de lo que está viendo, por ejemplo, en Manchester, y si os dais cuenta es que estos dibujos de esta realidad industrial que tiene, si vais contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantas. Es decir, no estamos hablando de casitas pequeñas individuales, estamos hablando de algo que nos podría parecer, estos 2 bloques, fundamentalmente los que tenéis a la izquierda de la imagen, podían parecer de los años 50, de 1950, y todo eso lleva a un problema importante, y es el crecimiento demográfico que está viviendo en estos momentos Europa. Si veis, por ejemplo, 4 ciudades alemanas, B2 va a ser B1, para que B va a ser Berlín, H va a ser Hamburgo, M va a ser Múnich, y yo creo que F va a ser fundamentalmente Frankfurt. Si os dais cuenta del crecimiento que se plantea, las ciudades pasan en muy poco tiempo de tener apenas 80.000, 100.000 habitantes a empezar a tener casi 2 millones. Este crecimiento debe empezar a plantear el debate sobre cómo tienen que ser las viviendas. La literatura, y me voy dejarme, cuando se habla, por ejemplo, estos son textos sacados del Congreso Español de Arquitectura de 1870, cuando se dice el bello ideal sería una casa cuya planta baja se destinara a los industriales. Es decir, en la planta baja, aquí lo tenéis, el industrial. Aquí el industrial, el hombre rico, el hombre, digamos, de negocios. En la siguiente, el piso principal al aristócrata. El segundo, al hombre de carrera de negocios. El tercero, al empleado modesto. Y los interiores o el sótano al operario. Es decir, aquí veis, por ejemplo, lo que es la gran sala. Aquí veis el operario que está viviendo aquí. Aquí tenéis el profesional, más o menos, el músico, o aquí tenéis el padre de familia, que sería el equivalente, mientras que en los pisos de arriba lo que tenéis es la miseria. Tiene el marido maltratando a la mujer, bien la viuda con el pobre niño durmiendo en el suelo, bien los pintores viviendo la vida, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo seguimos viendo, por ejemplo, cuando se comenta porque ese tipo de vivienda tiene que ser el ideal. El contacto forzoso del obrero vicioso hará que, ante el temor de que él digan sus vecinos, si viene borracho, deberá encontrarse en la escalera con la señora del segundo que ha tenido su mujer en el último parto con un regalito, o al médico que le asistió gratuitamente, o el del tercero que le da ropita usada de los niños. Si tiene la mala costumbre de maltratar a su mujer o de preferir blasfemias o palabras indecorosas, el temor de que le oigan los vecinos por las ventanas le retará de hacerlo y perderá semejante hábito. En trabajo se atreverá por medio del portero a pedir una recomendación al señor. Es decir, la casa se convierte entonces en una especie de cosmos complejo. Si el obrero se porta bien, notará que todos los tratan con afabilidad, y si es honrado, les socorrerán con largueza en sus apuros. Verá que los ricos no son enemigos de los pobres, les amará y les auxiliará. Y de esta manera, dar habitación al obrero es sin duda la más democrática, la más caritativa, la más verdaderamente social, y así se conseguirá su moralización y su educación. Bien, la realidad es esta. La realidad, por ejemplo, Doré, cuando nos el mundo, digamos, el Londres de la época, daros cuenta que en esta situación absolutamente caótica que tenéis aquí, la calle es mínima, tenéis como estos 3 pisos de estas viviendas, tienen todas ellas un pequeño patio, donde a su vez hay una especie de chamizo donde alguien va a vivir, arriba el ferrocarril, el tren con la chimenea. En el fondo mantiene lo que os decía antes de esa repetición de las viviendas. La repetición, con un planteamiento absolutamente terrible en estos momentos, un planteamiento que va a jugar con la economía, ¿no? Acordaros, son dibujos del trabajo en los niños en la Inglaterra del siglo XIX.
se usan niños en las minas y no burros o asnos por un motivo muy sencillo. Los niños son más bajitos y por lo tanto va a costar menos el crear la galería. O esta pobre chica que lleva atada a 4 patas con ¿veis? La cincha como si fuese una especie de animal, con la cadena que tiene que arrastrar de la vagoneta con el mineral. Eso lleva a ese debate. Nos vamos a encontrar con 4 habitaciones. Nos vamos a encontrar con los 4 espacios que yo os decía y nos vamos a encontrar además con una repetición. Pero naturalmente esa repetición con toda una serie de variables. Ahora la casa es una casa de una fachada cuadrada. Si por favor dimensionáis, pensar que una puerta puede tener 80 centímetros, por lo tanto esto va a tener apenas 6 o 7 y por lo tanto estamos hablando de 6,5 por 6,5 que van a ser algo así como 42 metros cuadrados. En 42 metros cuadrados vais a tener 3 habitaciones, una estar donde se vive y dormitorios que hay en estos momentos. La realidad, conocéis Berlín, no sé si habéis paseado por los barrios un poco no céntricos de Berlín, fundamentalmente por Moabit o por Kreuzberg, por ejemplo, veréis este tipo de casa. Un tipo de casa digna, en fachada, una fachada con una decoración que hace pensar que realmente era una habitación de lujo, donde veis la habitación Ersterhof, Zweiterhof, el primer patio, segundo patio, vais a tener una concatenación de patios. En cada uno de ellos, el elemento que está a oscuras es el que plantea la realidad de la vivienda. Tenéis en planta de época estos patios, veis bloque, patio, bloque, patio, bloque, patio, bloque, patio, bloque, patio. Vais a tener hasta 5 patios, todos ellos compuestos de una idéntica manera. Tenéis la caja de escalera en el centro. Yo no sé si con el cursor se aprecia cuando yo muevo el cursor. Sí. Sí. Bien, tenéis, por ejemplo, en el punto central tendríais lo que es la caja escalera. De esta caja escalera sale un pasillo. Uno y otro lado vais a tener lo que son las habitaciones. Naturalmente, las viviendas. Estas viviendas carecen, lógicamente, de cuarto de baño. Yo no sé si alguno de vosotros ha ido alguna vez, por ejemplo, en París, en lo que eran el último piso, en el cuarto de las criadas, donde lo que hay es un pasillo, hay al final ni siquiera cuarto de baño, lo que hay es una taza turca. Si uno tiene un aprieto, pues se tiene que esperar que el que estén ocupando el cuarto de baño, el retrete, salga, y eso lo que hace es que en realidad, acordaros lo que eran las tazas turcas. Hoy hay un problema y es que cosas que para algunos de nosotros pues las hemos conocido y las hemos visto y nos pueden parecer cotidianas, hoy, por ejemplo, pues cuando yo daba clases hasta hace unos años en la escuela y, por ejemplo, hablaba de ciertas cosas, hablaba, por ejemplo, entender el invento que significa el agua caliente central. Es decir, yo vivía en Madrid, en una zona de pequeño más que privilegiada, y sin embargo nosotros nos bañábamos un día a la semana, que era el sábado, con ollas, y no solamente nos bañábamos con ollas, sino que yo recuerdo a mi madre llamando a la puerta diciendo: Carlos, sal, que tus hermanas se tienen que bañar. Es decir, el agua se reciclaba, el agua no se tiraba. Cuando yo les digo a mis estudiantes, pues yo no sé si os bañáis o no os bañáis, os ducháis o no os ducháis, pero si al abrir el grifo el agua caliente sale fría, blasfemáis. Sin embargo, el agua caliente es un invento como relativamente reciente. Como lo es esto, como lo es esta placa turca, como lo es, por ejemplo, esta realidad. Si veis, por ejemplo, la imagen que teníamos antes de estos 3 y 3, 6 y 2, 8 viviendas, daros cuenta cómo se vive. Daros cuenta, lo que está pasando es que en una misma habitación, aquí están durmiendo en la misma cama 3 personas, en esta otra van a dormir 5, aquí lo tenéis, los padres con los niños, etcétera, etcétera, lo cual os explica, y esto va a ser, pues quizá haya un jergón en el suelo para una niña que duerme sola, lo cual nos explica estas viviendas de apenas 20 y tantos metros, los que están significando. Los museos sociales, a partir de 1880, 70, después de los textos sobre el problema de la vivienda que van a
a conmocionar a una sociedad, los museos sociales nos enseñan estas imágenes bien pintadas, casi alegres, de lo que es una vivienda, pero os das cuenta que lo que estoy comentando, los 4 espacios están aquí representados. El baño, tenéis la jofaina palangana, tenéis con la toalla, tenéis la mesa de comer, tenéis la mesa de los padres, tenéis, digamos, donde van a dormir los niños en el suelo y poco más. La realidad fotografiada de eso es muy distinta. La realidad es esta. Es donde vive la gente en 1890, en 1900, imágenes que muestran no solamente cuál es el baño, la pintura en impresionismo francés quizá nos diera unas imágenes deliciosas de esta mujer bañándose, pero cuando vemos al minero bañándose exactamente igual nos damos cuenta de cuánto en el fondo es una especie de falacia, y todo ello conduce a un problema importante y es a la transformación en un cierto momento de los bloques de alta densidad. Yo no sé si alguno de vosotros sois madrileños viejos, no sé si reconocéis en esta esquina, en la iglesia, esto sería la esquina de Princesa con el principio de los bulevares. Este chaflán que tenéis ahí es naturalmente el Corte Inglés de Argüelles, ¿de acuerdo? Y la iglesia que tenéis aquí es la iglesia que estaba en frente por frente al Buen Suceso, me parece que era frente por frente a lo que era el barrio de Pozas, que era toda esta macromanzana que tenéis aquí. Nos vamos a encontrar con esas construcciones de altísima densidad que además van a ser muy importantes porque ponen en cuestión un tema que muchas veces se intenta contar de una forma y que yo creo que es equivocada. Alguien lanzó en su día una idea y es que las ciudades crecen en términos de mancha de aceite. A partir de un centro las ciudades van creciendo. Eso es mentira, eso no es así. Yo os pediría que no sé si alguien conoce, por favor, la calle de Lista, por poner una calle, vamos, Ortega y Gasset, por poner un ejemplo, que piensen, poniendo fechas a las casas que conocemos, la esquina de Lista con Castellana, 1890, Lista con Serrano, 1900, Lista con Velázquez, 1970, es decir, el edificio Beatriz, había un Vips y estas cosas, Lista con General Mola, bueno, ¿cómo se llama? Con Príncipe Vergara, que es donde estaba el INI, 1940, Lista con Conde de Peñalver, 1930, y Lista con Manuel Becerra, 1920. ¿Qué quiere decir? La ciudad tiene un doble crecimiento. Es mucho más barato construir, porque el suelo es mucho más barato, en el límite de la ciudad. El urbanismo astutamente ha precisado y ha marcado, ha dado un límite a la ciudad. Eso hace que las inversiones de suelo se hagan perfectas, pero eso quiere decir una cosa muy importante, y es que no es lo mismo si quien gasta, por ejemplo, quien invierte 1 millón de lo que sea en la construcción, por ejemplo, de viviendas en el centro, y quien invierte otro 1 millón de viviendas en la periferia, van a intentar tener los dos el mismo beneficio. Uno, el que construye en el centro, sabe que a lo mejor tiene que construir 30 viviendas, cada una de ellas a 30.000 unidades de lo que sea, y el otro, el que se ha ido al límite, tiene que construir 100 viviendas de 10.000 cada una. ¿Qué quiere decir? Que la densidad poblacional que nos vamos a encontrar en un barrio y otro es muy distinto. No es lo mismo vivir en la parte, como todos podéis imaginar, en la parte, por ejemplo, de Serrano, Castellana, etcétera, etcétera, con grandes pisos, que no vivir, por ejemplo, en esa especie de rondas, lo que fueron la palabra madrileña de las rondas, lo que iba desde Cuatro Caminos, daba la vuelta a Reina Victoria cuando tenía Boulevard, bajaba hasta la Castellana, subía hasta República Argentina, torcía hasta llegar a Lope de Hoyos, pasaba por Francisco Silvela, llegaba a Manuel Becerra, bajaba a Doctor Esquerdo y empalmaba para coger María Cristina, etcétera, etcétera. Esa periferia lleva la definición de este tipo de vivienda. Es, digamos, la lectura madrileña de esa Mitkaserne alemana que os enseñaba hace un momentito. Lo que vamos a jugar con el patio, con ese concepto del bloque patio, a esta nueva situación, a lo que son las corralas, unas corralas que, bueno, pues se cuentan. Yo creo que aquí hubo un personaje que nos jugó una mala pasada, que fue un alicantino, Carlos Arniches, contando la gracia y el salero y la alegría del Felipe que tienes madre, cuando en el fondo aquí lo que hay es miseria. Y yo, porque lo que tenemos
es precisamente esa especie de contención de un único espacio para toda una familia. España va a sufrir un cambio fundamental en torno a 1914. La ley de casas baratas, los estudios que ha realizado hasta el momento el Instituto de Reformas Sociales, el famoso informe de Vera, o por ejemplo las propuestas que se hacen sobre las viviendas unifamiliares, son en el fondo soluciones alternativas que no solucionan nada. En 1914 estalla la Guerra Mundial, España es neutra y la neutralidad española, como decía Araquistain, se va a convertir en una especie de lluvia de oro para España. ¿Por qué? Porque España, que no tiene una industria importante, José Luis García Delgado lo estudió en su momento, de repente potencia lo que es la imagen de su economía. Va a tener la gran revolución industrial en torno al año 17, España crea fábricas, potencia fábricas para exportar toda una serie de productos, de bienes de consumo a los países en lucha, y en esa especie de cultura del pelotazo que se organiza, si veis, por ejemplo, el precio de los materiales de construcción en apenas unos meses, os daréis cuenta de cuál es el boom que se crea en estos momentos. ¿Por qué el boom? Por un motivo muy sencillo. Si se crean fábricas en las ciudades, va a venir una población que va a necesitar un tipo de vivienda. Esa población que llega a un tipo de vivienda, naturalmente lo que vamos a hacer ahora es hacer las viviendas lo más pequeñas posibles y sin ningún tipo de ornato por ningún sitio. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que estas son, veis, estas dos, perdón, ay, Dios mío. Vais a ver, por ejemplo, estos que serían esas pequeñas casas publicadas que apenas tienen 6 por 5, por lo tanto son 30 metros cuadrados, por favor, para sala, cocina, comedor, alcoba, habitaciones de 2 metros por 2,60, por favor, extender los brazos y tendréis casi 1,50, por lo tanto son una vivienda infecta, que va a tener un paso siguiente cuando a partir del año 24 llega la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera va a buscar dar una solución al problema de la vivienda, pero más que dar una solución al problema de la vivienda, lo que va a intentar es beneficiar a un capital que es precisamente el que después de la crisis del 23, a la tienda mundial, las fábricas españolas ya no pueden exportar porque naturalmente lo primero que han hecho los países en guerra ha sido reconstruir su industria y por lo tanto lo que se plantea fundamentalmente es un momento de estancamiento, se organiza la conferencia nacional, se entiende que la edificación tiene que ser la solución y eso hace que se plantee a través del gran teórico que tiene la derecha en estos momentos, un personaje brillante, inteligente y culto que es José Calvo Sotelo. Calvo Sotelo redacta, elabora lo que es el Estatuto Municipal y el Estatuto Municipal en el fondo es una gigantesca, aparentemente se formula de una manera emocionante, por así decirlo, dado que el Estado no puede satisfacer las necesidades de vivienda de las clases más desfavorecidas y consciente, sin embargo, de la conveniencia de darles una vivienda digna, cede al ayuntamiento la capacidad de financiar y ayudar en la construcción de estas viviendas. Bien, ley de casas baratas del año 24. Bien, si alguno de vosotros conoce Madrid un poco y por ejemplo, ¿os acordáis de lo que son las colonias de hotelitos, las colonias que se crean a partir de ese momento? Esta, por ejemplo, sería el Madrid moderno, que es lo que está relativamente cerca de la M30, en la parte entre Doctor Esquerdo y la Bruñigal. Este tipo de casas, o la Cruz del Rayo, o tantas que nos podemos encontrar, por ejemplo, esto era, yo no sé si alguno recuerda esto es Cuatro Caminos, esto por entonces es Maudes, el Hospital de Jornaleros, esto sería, estos 2 manzanas, son las 2 manzanas con las que especuló el padre de la Obregón, Hotza, que se derriban estos hotelitos, no sé si alguno lo recordará, y se construyen esos 2 bloques blancos, pues que no tienen nada que ver. En la acera contraria de donde está el Corte Inglés y cerca de donde están las instalaciones militares. Todo esto va a tener una consecuencia importante, y es que hay una trampa. El urbanismo todo tiene trampas. El urbanismo consiste fundamentalmente en favorecer que alguien gane dinero. Se compran hectáreas y se venden pies cuadrados. Aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Si vosotros pensáis en Madrid, en las colonias obreras,
Y las colonias obreras están, si lo recordáis, pues sea esta, o sea, por ejemplo, el Cruz del Rayo, o sea, por ejemplo, todo tipo de ellas, un montón de ellas, van a estar todas situadas en lo que es en las inmediaciones de la Ronda, en lo que era desde Reina Victoria, como decía antes, hasta Castellana, subiendo por Raimundo Fernández Villaverde y girando hasta Francisco Silvela para llegar más o menos a Manuel Becerra, y de Manuel Becerra bajar hacia Mariano de Cavia, os vais a encontrar con que todas las viviendas, todas estas colonias están situadas en el límite de esa línea. Pero claro, aquí hay una contradicción. Yo no sé cuánto vosotros conocéis Madrid, pero si alguna vez precisáis de un notario, el notario lo vais a tener, ¿dónde? ¿En el norte o en el sur de Madrid? En el norte. Si buscáis un cardiólogo, lo tenéis ¿dónde? ¿En el norte o en el sur? En el norte. Si buscáis, por ejemplo, un museo, ¿dónde lo tenéis? ¿En el norte o en el sur? En el norte. Entonces, ¿qué sentido tiene que, digamos, las viviendas obreras estén situadas al norte y no, por favor, entender la ironía, donde les corresponden, que es el sur? En el sur está el cementerio, en el sur están los mataderos, en el sur está, digamos, los mercados, en el sur está el rastro. ¿Y por qué las viviendas obreras se montan en el norte? La contestación es muy sencilla. Al ceder Primo de Rivera a los ayuntamientos la capacidad de usar ese suelo, lo que hace es les permite norma para ayudar a la construcción de las viviendas obreras. ¿Cuál es la norma? Como somos conscientes que los inmobiliarios y los propietarios en su mejor intención no pueden sufragar la totalidad, vamos a dar entonces las infraestructuras gratuitas. Esa es la trampa. Si un personaje tiene un gran, imaginaros una especie de obús, es decir, una gran porción de suelo y que llega a la parte superior, a la ronda, lo que va a hacer es que va a construir unas cuantas casitas en la parte del norte, en la parte más allá de la ronda, recibiendo la infraestructura, es decir, el viario, recibiendo las canalizaciones, recibiendo el gas, la electricidad, etc., que si no él hubiera tenido que pagar en la parte del sur. Todo esto lleva a una primera reflexión, y es no solamente dónde se construyen, sino a una segunda. Y es, estos son son planos, documentos de 1924-25. Si queréis leer Casas de poco coste, grupo de casas en una parte de una manzana del barrio de no sé quién y tal, tipo de casa número 3, en placa de hormigón armado y transportables. Es decir, todas las casas son iguales. Lo que yo estaba contando antes de la normalización vuelve a aparecer aquí, tanto en la parte superior de la imagen como en la parte inferior de la imagen. Al punto que, cuando vemos, por ejemplo, algunas de estas colonias que hay, daros cuenta que el problema de la repetición lo tenéis clarísimamente, esto sería Bilbao, lo tenéis en esta parte de aquí, frente a la vivienda de la gran burguesía, donde juega, por el contrario, que sería la que está en el medio de la V, donde juega todavía con una especie de neovasco, neohistoricismo, etcétera, etcétera. Y es cuando, y esta, la parte izquierda de la imagen es la parte que estaría detrás, casi la Prosperidad, es la parte que estaría detrás del Parque de Berlín. Frente a ello, en el año 26 surge, cuando ya se ha colmatado, surge una operación, y es: abandonemos la construcción de viviendas unifamiliares y potenciemos, por el contrario, en esta exposición de la ciudad y de la vivienda moderna, los edificios en altura. Vamos a empezar a construir edificios en altura. Vamos a empezar a plantear operaciones, de nuevo, no sé si lo recordáis, pero en fin, eso rojo que tenéis allí es la Cruz Roja en Reina Victoria. Todo esto son lo que en Madrid se llamaron los Titanic, ¿lo recordáis? Este tranvía que hay en el extremo inferior derecho, pero casi no se ve, es Cuatro Caminos, y aquí tenéis en la placa del metro, tenéis Cuatro Caminos. ¿Quién lo monta? Bien, durante la Guerra Mundial, si recordáis, no forma parte de nuestra cultura, pero yo lo oí muchas veces, España se había dividido entre los germanófilos y los aliadófilos. Ninguno de los dos países, ninguno de los dos bloques, mejor dicho, perdón, podía pagar, y resulta es que prometían pagar cuando las cosas se arreglaran. Quienes apostaron por Alemania, naturalmente, pero el capital vasco, dada su proximidad y dado que el comercio marino, el comercio con Inglaterra a través de los barcos, se enriquece enormemente. Ese enriquecimiento hace que en un cierto momento
al vasco ni siquiera sepa cómo invertir lo que tiene y la decisión que tienen es invertir en Madrid en suelo. Todo lo que va desde Castellana, todo lo que va desde la parte de arriba de Castellana hasta Cuatro Caminos va a ser comprado por una compañía que va a entender que lo que hay que hacer es construir estos grandes pastillas que tenéis aquí, ese Titanic, para viviendas de alquiler que es necesario ofrecer a la gente. Esto está muy lejos de Madrid porque realmente no hay comunicación y la solución es organizar el metro. El metro de Madrid es una compañía que es el metro, mientras que la compañía que está haciendo las viviendas es la metropolitana. Ese metro de Madrid se plantea, os pediría por favor otra vez un ejercicio de memoria, si alguna vez habéis cogido la línea de metro que va pues desde Sol a Cuatro Caminos, tenéis que la distancia de Sol a Ópera es muy pequeña, de Ópera a Santo Domingo es mínima, Santo Domingo Noviciado es también, o Tribunal es muy pequeña, de ahí a San Bernardo Quevedo, pero de repente de Quevedo a Cuatro Caminos la distancia es enorme. ¿Por qué la distancia es enorme? Porque allí no hay nada. Luego se hará en los años 80, 90 o no sé cuántos, canal. Pero esa distancia enorme entre uno y otro lo que está planteando es que en metro, aquí es donde se van a plantear las famosas cocheras y por lo tanto se vuelve a jugar con la trampa, se fuerza que quien construya en esta línea, que era el Boulevard de Reina Victoria, que os decía hace un momentito, de Boulevard de Reina Victoria para afuera no paga impuestos, mientras que quien construye de Boulevard de Reina Victoria para adentro sí paga impuestos. Pero para garantizar la operación, ¿qué va a hacer en ese momento la compañía que lo está llevando? Muy sencillo. En primer lugar, lo que plantean es ceder grandes parcelas de suelo en todo lo que sería la zona interior y se lo ceden al Estado. Ahí nos vamos a encontrar, todavía hoy lo sabéis bien, el cuartel de la Guardia Civil, se proyecta una gran comisaría de policía, aparece después lo que va a ser la delegación de Hacienda, aparecen, digamos, las cocheras y todo eso tiene como consecuencia y se cederá, y en los años 50, suelo para las viviendas del Ministerio del Aire y todo eso se hace con la intención de consolidar y garantizar, digamos, un tipo de vida para quienes van a alquilar viviendas en esos enormes edificios que son lo que llamamos los Titanic. Aquí veis lo que veis lo que significa esta operación, esta línea, que es la línea que os cuento, que va a bajar hasta la zona, hasta casi, esto era el campo del Atleti. Aquí tenéis lo que es la gran colonia de hotelitos, que son la parte exquisita. A partir de este punto, como veis aquí, se construyen estos Titanic por una parte u otra. Esto es la Guardia Civil. Aquí se va a crear, aquí va a estar Hacienda y esto ya sería Cuatro Caminos con la bajada castellana, etcétera, etcétera. Toda esta imagen plantea, en el fondo, la operación es una operación de rentabilizar al máximo. Si cambiamos de barrio y vamos, por ejemplo, a la confluencia de Sede Baranda con Narváez, con Ibiza, este bloque, os dais cuenta, es repetir el esquema alemán de la Mitkaserne llevado al límite. Estoy hablando del año 27, 28 más o menos. En una manzana que tiene, en una parcela que tiene unos 55 metros de fondo, si estos son 110, pongamos que sean 55, se plantea lo que está en claro, en blanco, es patio, se plantea bloque, patio, bloque, patio, bloque, patio, bloque, patio, bloque y patio final. Y si vemos en la parte donde está la planta, la sección, que yo creo que, no, perdón. Si vemos, por ejemplo, en esta parte de aquí, os dais cuenta que los apartamentos van a ser el 1, 2, 3, D, E, F, por tanto, allí hay el 4, 5, 6 estarían allí, y aquí hay otros 3, que son estos, con una pasarela metálica, que es esta, que pone en comunicación, es tan estrecha, no sé si lo podéis ver aquí, son 2,72 el patio. Este es el patio ancho. Aquí veríais, no se puede ver esto, pero en fin, os pido que me creáis, el ancho de este patio son 2 metros, es decir, menos que 2 brazos abiertos, y este tipo de vivienda, os voy a intentar enseñar esta esquina, a ver si, no, bueno, otra vez, ¿dónde estaba? Aquí la tenéis, esta esquina, ¿veis la pasarela volada? Que es esta pasarela que vuela,
aquí la tenéis. Esto en el fondo es lo que tenéis a derecha, es el detalle de lo que aparece a izquierda, y esto lleva a esa especie de, aparentemente, una gran fachada que da a la calle, cuando la realidad es otra distinta. Y esta imagen, todos habéis visto miles de veces en Madrid, esto que son el bloque patio, bloque patio, bloque patio que os contaba, con apenas pensar que si esta ventana, cada una de las hojas de esta ventana son 40 centímetros, esto es una ventana de 80, una ventana de 80 hace que de aquí a aquí no tenga yo mucho más de 2,20. 2,20 es 2 zancadas, y por lo tanto vais a tener una especie de calidad de vida ínfima. Y es en estos momentos cuando en 1929 se plantea el gran cambio para Madrid. Se convoca un concurso internacional de urbanismo para organizar el desarrollo de la ciudad. Ese desarrollo de la ciudad tiene que comprender, tiene que incluir el planteamiento de un plan comarcal, y este concurso se va a presentar. Bueno, se presenta mucha gente y no obtiene el premio, pero sí obtiene la primera calificación el proyecto que concibe quien entonces es el arquitecto municipal alemán, junto con Segundino Zuazo, que es el gran arquitecto madrileño de esos años. Zuazo plantea, aquí veréis en el extremo inferior derecho, Madrid zona A, vais a ver unas viviendas muy parecidas, Madrid zona B1, Madrid zona B2 o Madrid zona C, el gran cambio que es la arquitectura de la República. La arquitectura va a plantear, y yo recuerdo un político ya desaparecido, pero que quizá la frase más brillante que dijo en su vida es cuando dijo que la socialdemocracia era la correcta gestión del capital. La República, Azaña y los arquitectos que en estos momentos, frente a esa especie de zonificación donde la ciudad había quedado dividida muy claramente, las instalaciones militares estarían por la zona de campamento, de ahí su nombre. El Madrid oficial estaría residencial, depende que sea para la burguesía media, la burguesía alta. Vivir en Almagro, que vivir en Hermosilla, que vivir, por ejemplo, en Alcántara. Todo ese esquema de repente se va a sustituir con esta propuesta que es la que hace Segundino Zuazo. Zuazo proyecta otro tipo de viviendas fundamentales, donde naturalmente las viviendas de las clases adineradas son mucho mayores que las viviendas de las clases económicas, de las viviendas obreras. No sé si vosotros podéis ver aquí en la parte inferior izquierda que pone zona C, pero lo importante es que la calidad de vida que tiene, por ejemplo, estos bloques, la distancia entre bloques, se plantea una reflexión importante, por cuanto que, no sé si soy yo, se plantea una distancia entre bloques, que esto es lo importante, que garantiza algo tan fundamental como es que el sol pueda penetrar en las calles. Si vosotros tenéis un ancho de calle realmente muy estrecho y planteáis 7 plantas, el sol nunca entrará en la parte de abajo. Para ello, esta zonificación es la que sustituye el cambio, y esto sería el otro, bueno, este cambio. Aquí tenéis la propuesta que hace el ayuntamiento, calculando los distintos tipos de vivienda y asignando a cada uno de estos tipos de vivienda un coste de alquiler, y con esto lo que nos vamos a encontrar es que naturalmente se está poniendo en cuestión todo lo que es el esquema de la vieja política municipal. No sé cómo voy de tiempo, no sé si paro aquí o sigo o... Puedes seguir un poco más, Carlos. Vale, entonces sigo. 1939 significa el final de la guerra. El final de la guerra significa la destrucción de Madrid. Madrid es una ciudad que ha sido... La guerra acaba cuando Madrid es tomado, mientras que otras ciudades bueno, pues van a tener políticas diferentes, lo digo de una forma amable y educada. Bilbao se rinde, y muy al principio, el capital vasco no está dispuesto a que destruyan su industria, Madrid se rinde, Bilbao se rinde y Madrid acaba a finales de marzo del 39. El desastre de Madrid es total, sabéis que desde el principio el avance franquista se ha situado en esta zona, en lo que sería entre el sur y el oeste de la ciudad, en este suroeste,
desde aquí se bombardea Madrid, por lo tanto, todo este frente, que son los barrios obreros, son los que nos van a sufrir. Eso hace que haya ciertas imágenes, yo no sé, perdón, estas imágenes, no sé si algunos las tenéis en mente, yo las he visto de pequeño, cómo, digamos, se intenta mantener la edificación para que no caiga, etcétera, etcétera, y todo eso lleva de repente a unas enormes bolsas. Eso es la revista Reconstrucción, el número 1, donde comenta cuáles son los grandes bloques, las zonas, los 6 grandes bloques de suburbios que hay en Madrid. Todo se lleva a un problema que es el siguiente, es del franquismo por la nueva vivienda. Los años de la República habían planteado un concepto nuevo enormemente interesante, que es el concepto de la difusión, la democratización del confort. El confort significaba tanto la instalación de una serie de aparatos, de electricidad, el suelo, el linoleum, los muebles, etcétera, etcétera, que se entiende que son representativos de la moderna. El franquismo en sus primeros momentos, franquismo que es complejo, un franquismo que está compuesto por una parte naturalmente por Falange, por otra parte por los carlistas, en tercer lugar por la Iglesia, en cuarto lugar por los militares y en quinto lugar fundamentalmente por un capital, por una gran banca. Hay una lucha de quién quiere controlarla, quién va a definir la política de vivienda. Se pone, siento que no se pueda ver, no sé si lo veis aquí, una especie de reborde azul, pero en fin, es el sello, porque esto viene del Ministerio esto viene de Alcalá de Henares, por lo tanto es una fotografía oficial. En la vivienda social aparece, aquí tenéis la imagen de Franco, el Cristo, y esta otra fotografía es naturalmente la de José Antonio. Los muebles son muebles pesados de madera, macizos, complejos, y todo esto va a tener una consecuencia, y es que en un primer momento se intenta no ya tomar como punto de referencia lo que había sido la arquitectura de la socialdemocracia europea. Acordaros de un tema muy importante, y es la postura, el Partido Socialista dividido en 3 líneas muy distintas. El Partido Socialista de antes de la guerra no es lo mismo Prieto que Largo, y no es lo mismo Largo que Besteiro. Besteiro es la opción austromarxista, lo estudió hace muchos años Marta Vizcarrondo. Besteiro traduce, por ejemplo, el programa de Erfurt, en el cual plantea cuánto la responsabilidad del ayuntamiento es facilitar un determinado tipo de viviendas con dotaciones. Eso hace que en el año 39 lo que se propone, aquí lo tenéis publicado en España, son los tipos del Reich para la vivienda, construcción de viviendas. Ni siquiera se va a poder hacer esto, pero nos encontramos con una imagen que es enormemente sorprendente, y es el tríptico, esto lo encontré en los archivos de Berlín, el tríptico que el pabellón español, no sé, el emblema que veis aquí, no sé si os acordáis que era la organización sindical. Sí, esto es un documento oficial de la organización sindical donde cuentan cómo quieren canalizar el Manzanares, año 56. Ofrecen 2 plantas de vivienda y ofrecen sobre todo lo que vais a tener en la parte de abajo, que es esto de aquí. Ay, por favor, yo no sé esto, ¿cómo puedo verlo yo esto? Bueno, es que no sé si veis lo que pone en la parte de abajo. Sí, se ve, sí. Sí, bien, fijaros, la organización sindical invierte, por ejemplo, en el año 43, el año ni 39, ni 40, ni 41 existen. En el año, si aquí lo pudierais ver, no sé si veis el número de viviendas, es que son 31. Es decir, el número de viviendas que se han construido en España en estos momentos es ínfimo. Y ese número de viviendas que es ínfimo cambia de repente del año 53 al 54, cuando en el año 53 se construyen 2.665 y en el año 54, 52.275. Esta es la clave. Es decir, la clave es que España, la reconstrucción, la política de vivienda en España va a cambiar totalmente a partir de un cierto momento. Si yo empiezo entonces a ver, vuelvo a decir, por ejemplo, estos son la Fiscalía Superior de la Vivienda, os dais cuenta por el sello, si cogiéramos, por ejemplo, desde el 37 hasta el 52, el número de viviendas, por ejemplo, totales, no sé, en una capital de provincias, pues no sé, por ejemplo, en Granada, os dais cuenta que del año 37 al 52, que son
que son 15 años, se han construido, ¿dónde estaba Granada? ¿Dónde estaba Granada? Se han construido 3.500. Es decir, 200 viviendas por año en una localidad destruida, donde además Queipo de Llano había planteado la política de las casas azules. Es decir, si cogemos Madrid, por ejemplo, Madrid, donde está, aquí está Madrid, se han construido 43.000 viviendas. No, 43 o 45.420. En 15 años, 45.000. Es decir, 300. Es decir, nos damos cuenta que hay cosas que no encajan. Y es necesario entonces empezar a entender cuál ha sido la realidad de lo que está pasando aquí. Sabemos que en Madrid de repente aparecen esos suburbios, recordar la literatura, recordar, por ejemplo, recordar Tiempo de Silencio. Dios mío, otra vez, joder. Recordar, ¿qué había hecho yo para ponerlo grande? Bueno, digo, lo veis. Recordar Tiempo de Silencio, recordar las novelas, por ejemplo, de Hortelano. Y si os fijáis en esto es el barrio, esto es Conquistador, la parte de abajo de Embajadores, os dais cuenta que aquí hay una operación muy importante. Tenéis, os dais cuenta, una calle principal, que es esta, os encontráis que hay una calle secundaria que se está de aquí, otra calle secundaria que está de aquí, y a uno y otro lado tenéis una serie de edificaciones con cubiertas a dos aguas, es decir, cada una de ellas tiene, aquí en esta primera de aquí lo veríais, tiene apenas 20 metros cuadrados por una parte y 20 metros cuadrados por la otra. ¿Qué quiere decir? Pues que guste o no guste, estos poblados están trazados por arquitectos. Estos poblados están además trazados no solo por arquitectos, sino que están trazados por toda una serie de gente que en aquellos momentos se dedica a recalificar el suelo y que al recalificar el suelo lo que han hecho ha sido vender parcelas. Mira, entonces a lo mejor... Tienes que darle al modo proyección, que es la pantallita esa que tienes abajo a la derecha. Sí, pero aquí se ve, aquí. ¿Lo veis ahora lo que yo quería decir? Lo de las... Aquí lo tenéis. En el año 30 y 42 os decía, son 32 viviendas. En el año 43 son 230. En el año 44 son 642. Es decir, esto parece increíble en un país que está totalmente destruido. Todo eso lleva no solamente a Jaime Conquistador, sino, por ejemplo, a este tipo de imágenes. Es decir, se venden locales. Los locales, la gente que está comprando el espacio para construir la chabola, con los años van a descubrir que han hecho un pingüe negocio, ya hablaremos de la democracia, porque es el momento en que ellos son propietarios del suelo. La historia que nos han contado muchas veces de que la Guardia Civil no podía contener a esta gente porque construían de noche y entonces de noche cubrían aguas y entonces ya no se podían quitar, bueno, sí es verdad, pero lo que no dicen es que esta gente era propietaria del suelo porque alguien se lo había vendido. En Madrid hubo básicamente si alguien es de Santander, les sonará los Hermanos Santos. Los Hermanos Santos después en la Magdalena van a construir hoteles, etcétera, etcétera. Creo que alguien, bueno, en fin, bueno, es lo de menos, chismes, que alguien está casado con algunas de las herederas de una de las grandes fortunas españolas, o hijos, o primos, o algo por el estilo, pero esta especie de se venden locales es más que sintomático en un Madrid que es esto. En un Madrid donde la gente vive en grutas, la gente crea en cuevas. Esto sería, no sé, también vuelvo a hacer referencia a Madrid, no sé si conocéis el barrio del Niño Jesús, no sé si conocéis el Colegio del Pilar. En el Colegio del Pilar, cerca de Doctor Esquerdo, es donde vivía el Lute. Es decir, esto es las cuevas del Lute. Las cuevas del Lute, esto es en Madrid, esas cuevas, digamos, de los años 42, 43, 44, o es, quizá alguno lo identifique, quitéis estas chabolas de aquí en medio y ponéis coches, entenderéis que esto es la M30. Esto es la M30, aquí va a estar el parque de la Fuente del Berro, estos son las casas de Antonio Ortiz, y enfrente lo que vais a tener, como veréis en esta imagen, es la Plaza de Toros. Es decir, el Abroñigal era esto, pero el Abroñigal es esto en los años 45 o 47.
Y eso lleva a las primeras actuaciones importantes que el régimen va a plantear, no naturalmente para los más necesitados, sino fundamentalmente para las personas ligadas a aquella administración. La obra sindical propone, esto es el arranque, aquí tenéis el arranque de lo que se llamaba la pista de Barajas, es decir, el arranque de la Avenida América. Esto es el edificio famoso de Iberia, aquí estaría Francisco Silvela, y este bloque, Virgen del Pilar, es otra que tenéis aquí. Es decir, se construyen, empieza a ser una arquitectura sorprendentemente importante, se retoman, por raro que parezca, las reflexiones. Hay otro conjunto muy parecido a este. ¿Recordáis las casas de los militares de Maudes? Sí. Con los patios interiores, con los jardines. Eso lo proyecta uno que luego fue ministro franquista del ejército de Castellón de Mena. Es un proyecto espléndido. Lo que está como frente por frente a la consejería de, no sé de qué será ahora, la consejería de Maudes. ¿Sabéis lo que os digo? Sí. Es esto. Estas son las viviendas que os digo de Maudes, paramilitares, pero en fin, son realmente espectaculares. O, por ejemplo, nos empezamos a encontrar con esto que es las pequeñas casas, las mínimas que se crean en estos años 40, 45. Apenas tenéis, daros cuenta, es una pequeña estancia, la escalera, la caja de escaleras que conduce a despachos. Claro, el despacho esto es una especie de broma gigantesca. Son pisos que tienen 10 metros, aquí lo tenéis por 8, por lo tanto van a tener apenas metros cuadrados, 50 metros cuadrados, en algunos casos los grandes serán de 80, pero lo importante es que a partir del año 42-44 las clases que han apoyado al franquismo reivindican y reclaman en este momento lo que es la necesidad de tener una vivienda. Y es cuando aparecen los conjuntos destinados a la clase media en España. No sé si algunos reconoceréis esta imagen. Yo os pediría quitar este chapito ahí y veréis el Niño Jesús. Esto es la Plaza del Niño Jesús. Alejandro Tomás vive por aquí. Es decir, esto es Méndez Pelayo, por lo tanto estos árboles son el Retiro. Y entonces ese Niño Jesús, o por ejemplo la política que consiste en intentar remozar las viviendas. Que es interesante, que es mucho más que la publicidad. Fijaros, por ejemplo, este bloque del medio, la casa con la puerta, la tenéis aquí, la pequeña ventana, esto se ha cubierto, este hueco con este de aquí, se han limpiado, se han dignificado los ventanucos, se han abierto, se ha modificado la tapia, la reja, es decir, y nos encontramos con que empieza a cambiar las cosas radicalmente. Y la discusión entonces se centra básicamente en quién controla la construcción de viviendas. En 1949 el privado va a empezar a plantear, es el momento en que se crean las primeras, después de la guerra, las primeras inmobiliarias en España. Es el momento en que se empieza a estudiar algo tan importante como es, por ejemplo, las circulaciones en la vivienda. Aquí veréis que en algunas pones excelente, aceptable e inaceptable. Imaginaros que estáis en el salón, aquí tenéis la mesa del comedor, etcétera, y aquí tenéis, estáis con los amigos y de repente el niño pequeño sale por la noche, habéis estado cenando, sale de urgencia y pasa por aquí para ir no sé dónde. Circulación inaceptable. Es necesario entender cómo disponemos la cocina, dónde el cuarto de estar, cuál es el paso a los lavabos, etcétera. Todas estas reflexiones, que son del año 49, van a llevar a un gran concurso que se realiza en Barcelona por una parte, en Madrid por otra y en Bilbao una tercera, para intentar establecer un concepto muy importante que es el de la calle, el de la casa que puede crecer. La casa, fijaros, esto es Miguel Fisac. Miguel Fisac plantea una misma solución, aparentemente, ahora lo veréis, ahora lo comento, una es con un matrimonio con 6 hijos, matrimonios con 4, matrimonio con 2 hijos, matrimonio con 12 hijos. Acordaros, era cuando existía, bueno, pero acordaros los premios de natalidad, aquellas cosas, las familias con 23 hijos, más 4 abortos, pues imaginaros lo que había sido la vida de la pobre mujer, ¿no? Pero el núcleo es muy sencillo, aquí lo tenéis, entender que esta fotografía, dividir la inferior izquierda, dividirla en 2, la caja escalera establece frente a la caja escalera, a derecha e izquierda,
lo que son los núcleos húmedos, es decir, dónde tiene que estar situada cocina y dónde tiene que estar situada el cuarto de baño, una gran sala, un gran salón central donde se va a desarrollar, aquí lo tenéis, la axonometría, veis lo que es el cuarto de baño y veis la cocina, veis la escalera, veis el gran espacio de la familia y el elemento que viene a continuación, que puede dividirse, como tendréis a la izquierda, veréis, hay 2 habitaciones, más otra más otras 2, por lo tanto 1, 2, 3, 4, 5 dormitorios, mientras que en la parte de la derecha solamente hay 3 dormitorios. Todo esto hace que, bueno, en el fondo está muy bien, pero claro, en el fondo esto es inimaginable. Todo esto hace que en unas casas de apenas 50 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, nos encontramos con un problema. Y es, Madrid ha sido, el fracaso de la política autárquica es evidente, la emigración se vuelca en la ciudad. Volcarse en la ciudad significa, es necesario construir a toda velocidad lo que se llamaron los poblados de absorción, los poblados mínimos, los poblados agrícolas, los poblados dirigidos, y como esta gente se presenta de repente con esos grandes muebles de madera que ocupan la casa, es necesario, os parecerá duro y violento, prohibirles las entradas con esos muebles y dar lo que a partir de este momento se llama el ajuar. El ajuar son muebles metálicos muy baratos que apenas ocupen espacio y que permitan, como en esta casa que tenéis aquí, organizar otro tipo de vida. Y todo eso va a tener como consecuencia que en este año veis 51, en tanto aquí tenéis abril del 51 y aquí tenéis noviembre del 51, la revista fascista oficial de arquitectura, que es la colegial, que es la que depende de la Dirección General de Arquitectura, lanza 2 portadas distintas. Si por una parte Le Corbusier, hasta hace 20 días, por así decir, acusado de ser judaizante y masón y apátrida y encima no es arquitecto, de repente en el mes de noviembre su cara aparece, digamos, como ejemplo, como el mito que puede solucionar el problema de la vivienda. Por otra parte, en esa especie de la España de charanga y pandereta y del Arsa y del Julián, que tienes madre y estas cosas, de repente la misma revista plantea otro manifiesto importantísimo y es: frente al gitano tocando guitarra con el fondo granaíno, se tacha de rojo y se dice esto no vale. El esto no vale fuerza a que, por ejemplo, aquí lo veáis, en la Alameda Osuna se plantee y se proyecte una solución muy parecida a lo que Le Corbusier en el 49 ha planteado en la unidad de habitación de Marsella. Lo que pasa es que el director de la revista, un director con unas clarísimas connotaciones políticas, que tiene que publicar lo que le dicen, no puede evitar el poner aquí su pequeño granito de arena. Los arquitectos españoles habíamos iniciado en el año 39 una arquitectura que intentaba apoyarse en la tradición española, y justo es reconocer ahora que no hubo en ello asomo ninguno de imposición estatal y que esta tendencia fue unánime y libre en todo el territorio español. Se consiguieron algunas realizaciones francamente buenas y, en general, un término medio discreto. Insistiendo en este concepto, depurando la ganga pintoresquista de que adolecieron muchas de aquellas obras y aniquilando cada vez más, aquilatando cada vez más sus cualidades, era lógico esperar que España en estos difíciles momentos se hubiera incorporado al movimiento arquitectónico mundial con una personalidad propia que hubiera podido merecer la consideración de todos. Desgraciadamente, a nuestro modo de ver, no va a ser así, y parece ser que preferimos ir de comparsas junto al carro del vencedor. Es decir, fino. Es decir, él publica un artículo, pero suelta la coz. Es decir que quiere ir de comparsas junto al carro del vencedor fuerza a algo que es la necesidad de industrializar la vivienda. Un personaje más que importante en la historia de España, uno de los grandes protofascistas que ha habido, que es un personaje que ha formado parte de Renovación Española antes de la guerra, un personaje que después va a estar en todas las intrigas, Antonio Goicoechea. Antonio Goicoechea, recordar, el talgo es tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, es decir, un personaje, un ingeniero de caminos brillante, ligado a Alemania nazi en todos los sentidos, propone, aquí lo tenéis, estos cubos habitables, es decir, propone la prefabricación frente a la artesanía. Idea importantísima. Dime. Vamos ya, si te parece. Venga, dejamos aquí.
acaba con esto y si quieres pasamos al diálogo. Bien, pues va a haber luego otra sesión, ya luego seguimos. Bien. Es un tema importantísimo que es la necesidad de abandonar la artesanía y entrar en la industrialización. Desgraciadamente, ¿os acordáis de los inventos de TVO del profesor de Estocolmo, etcétera? Lo toman a cachondeo. Y frente a la propuesta de este personaje, insisto, fascista donde los hubiera, pero inteligente y culto, lo que se va a plantear por la BBC son estas imágenes. De aquí, el próximo día 6, empezamos a ver cómo cambia el esquema de la vivienda, empezamos a ver cuál es la Iglesia y empezamos a ver cómo de repente en el año 53 se definen este tipo de arquitectura. Bueno, perdón porque me he extendido muchísimo, pero bueno. A ver. No. Marga. No, ahora es el momento de que planteemos cuestiones. Antes de nada quiero aclarar, como ya se ha comentado, que esta es una primera parte de todo lo que nos tiene que contar Carlos y que la segunda parte tendrá lugar el día 26 de octubre, es decir, en el curso que viene. O sea que nos queda mucho por aprender todavía. ¿Vale? Ha levantado una manita. ¿Quién? Sí, yo, Javier, voy a poner la cámara. Javier, perdón. no te veo. Sí, ahora ya sí. Hola, Javier, buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería apuntar un par de cosillas que me han sonado muchísimo sobre lo que ha dicho, porque, vamos a ver, yo tuve familia que emigrantes de un pueblo de Zaragoza vinieron aquí a Madrid, entre ellos mis padres, pero voy a hablar primero de los otros, que se construyeron casitas de esas infraviviendas en el Pozo del Tío Raimundo. Esas casitas luego los realojaron, unos se fueron a Orcasitas y otro a Puente de Vallecas. Y los más afortunados, el Instituto de Colonización, que ha salido por ahí un logo de los sindicatos, pero que se parece mucho al Víctor del Instituto de Colonización, hizo algunas actuaciones fabulosas, como es la del Cortijo de San Isidro, en Aranjuez, con unas casas que para mí la quisiera hoy, porque eran enormes, pero para el uso agrícola, con carro de cuadros, caballerizas, graneros, y luego a la vez integrada en la misma una casa estilo chale adosado de 2 alturas que eran fabulosas. Eso por una parte, respecto a los que vivieron en esa parte del Pozo del Tío Raimundo. Y luego por otro lado, lo de las inmobiliarias de los bancos, eso lo he vivido yo ya directamente, porque mis padres cuando vinieron a una casa que construyó el Banco Central y que eran de alquiler, que era Ibiza con Doctor Esquerdo, Saíd de Baranda y Antonio Arias. Nos separaba del Niño Jesús en la estación de Arganda, y eso se hizo en el 49. En el 49 nosotros estrenamos esa vivienda ahí. Era lo que quería apuntar nada más. Bueno, claro, tienes toda la razón del mundo. Bueno, primer tema, Javier. Yo al principio, un poco... a micrófono cerrado, he dicho una cosa y es, desde mi punto de vista particular, sin que yo quiera imponer ninguna opinión, el franquismo fue asesino, pero no fue idiota. Es decir, muchas de las cosas, como tú bien has dicho, ya quisiera yo poderlas vivir en estos momentos. Es decir, la política, por ejemplo, que se desarrolla desde el INC sería colonización, sería otro tema distinto. Habría que analizar qué fueron los principales organismos de estos momentos, el Instituto Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar, regiones devastadas y colonización, que son los 4 peones, aparte de los patronatos de viviendas del ayuntamiento y de las viviendas militares y de cosas por el estilo, fueron claves. ¿Por qué? Bueno, en la España de la autarquía, lo que es necesario plantear no es tanto la reconstrucción, cuando se habla de regiones devastadas, no se quiere reconstruir el campanario de una iglesia destruida, se quiere reconstruir la economía. Al acabar la guerra es necesario dar de comer a las capitales, y para dar de comer a las capitales se crea una doble forma de generar riqueza. En el campo se va a actuar, se va a definir, y lo van a hacer fundamentalmente los ingenieros agrícolas, cambiando incluso en algunos momentos, sustituyendo la localización del pueblo. Tú, por ejemplo, has hablado de Aranjuez, me voy a esa zona, Seseña. Hay 2 Seseñas, el viejo Seseña y el nuevo Seseña. No sé si lo sabes. Se entiende que el nuevo Seseña ha habido que transportar, ha habido que cambiar de sitio a la población y durante mucho tiempo tenían que recorrer 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta andando cuando llevaban un muerto a enterrar.
hasta que, digamos, cierta señal ya queda por completo fuera. Todas las grandes capitales van a tener una corona económica que son los poblados de colonización. Se plantea, por ejemplo, tú estás diciendo las casas, yo no sé si conoces Titulcia. Sí, claro. Wow, Titulcia es vamos, se la está encargando miserablemente, pero Titulcia era una especie de lugar absolutamente paradisiaco sentidos, es decir, entonces ahí sí se crea esta especie de política en un cierto momento. Podríamos hablar de la diferencia que hay entre la política de construcción de pequeños núcleos de colonización. Por ejemplo, Vegaviana es un mito en la historia de la arquitectura europea de los años 50. Es decir, Vegaviana, te encontrarás imágenes en todos los sitios, pero es necesario entender lo que es el gran proyecto político de la decisión de dónde situar los poblados y, en segundo lugar, entender qué son los poblados, cuál es el concepto de lo que se llama un urbanismo orgánico y cuáles son esas viviendas. Eso por una parte. Por otra parte, hablar de la casa de tus padres. Bueno, claro, es que es una actuación, pero del Banco Central hay dos bancos que están jugando, que es por una parte, yo pensé que eran de Urquijo, Yo pensé que eran del Banco Urquijo. Yo, mi recuerdo es que es del Central, pero... Pero y tú decías, por ejemplo, la del Niño Jesús era la estación de Arganda. Sí, bueno, pero también la fábrica de cemento. También. Porque es la que daba frente por frente a 12 de octubre, ¿te acuerdas? Sí, y 12 de octubre, el Niño Jesús es que hoy puede sonar a chiste, pero es que desde allí ya llegabas a Valencia. Era lo último que había en Madrid. Desde mi casa, como la parte de Salle Baranda se hizo más tarde, se veía el Cerro de los Ángeles. Claro. Bueno, y encima vosotros luego tuvisteis la competencia que se hizo el hogar del empleado, que eran los jesuitas. Sí. Los tres bloques. Y luego también tenéis enfrente, esa casa grande monolítica que era la de las abejas, ¿te acuerdas? No, eso no me acuerdo. Sí, que vendían miel y estas cosas. Sí, en Doctor Esquerdo, sí, claro, al lado del ambulatorio. Exacto, es lo que te he dicho. Es decir, te quiero decir que hay esa especie de... Hay una serie de ejemplos que son excepcionales. El Niño Jesús es de Domínguez Salazar, lo hizo Domínguez Salazar, que Domínguez Salazar es un arquitecto espléndido, se casa con una Urquijo y entonces, pues bueno, pues va a construir muchísimas de las cosas del Urquijo. Ha habido una unión, por una parte, de lo que es Vallehermoso con Urquijo, hay unos follones y tal, y el Niño Jesús es un barrio... a quien se le diga desde el año 49, yo no sé si tú lo conoces un poco. He vivido 22 años, desde el año 49 hasta 22 años después. Bueno, pero arriba, en la parte de Maique y la parte de las viviendas que me decías. Sí, pero yo he vivido todo, hemos hecho el barrio completo, claro. Claro, yo he vivido en la plaza, entonces por eso lo controlo, ¿no? Entonces, claro, es que hay esa especie de arquitectura que hubo. Pero fíjate, por ejemplo, el barrio del Niño Jesús. Viviendas, yo vivía en el segundo bloque, ¿de acuerdo? Es decir, donde no da el sol. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, según sales del Retiro, a la derecha. Viviendas de 90 metros cuadrados. Viviendas de 90 metros cuadrados con cuarto de servicio para la criada. Sí. Es decir, en el año 50, en Europa ya nadie tiene criada. Y, sin embargo, yo te puedo enseñar titulares, por ejemplo, de la prensa de Girón, reivindicando las criadas y reivindicando toda una serie de cosas y tal. Es decir, aquella España es una España que cambia de repente en 20 días. Mañana os voy a enseñar, por ejemplo, imágenes tú me hablabas de los familiares que habían tenido que dar suerte porque los habían llevado de esa parte a otra y tal. Os voy a enseñar, por ejemplo, cosas de Caño Roto. Es que Caño Roto es que parece Hollywood. Es que no sé si, vamos, no quiero reventarlo del próximo día, pero son unas imágenes... No lo revientes, Carlos, que tienes mucho para hablar el próximo día. Que no es mañana, que es el 29 de octubre. Bueno, sí. Pero yo creo que... 26, Alejandro. 26. Ver esa especie de diferenciar lo que fue los años en los que apenas se construye. Para mí ese programa de mano de la Interbau de Berlín del 57, en el que se demuestra que España en el año 42 se construyó, pero además es que tiene el emblema, es que no es que yo mienta, es decir, que ha construido 32 viviendas. Dice, no es posible. Hombre, no es posible, lo que pasa es que se refería a la obra sindical del hogar, los militares estaban haciendo las suyas, y el Instituto Nacional de la Vivienda hacía unas cuantas, colonización también planteaba, región estaba actuando,
Pero claro, por ejemplo, Titulcia es regiones, mientras que, por ejemplo, Seseña es colonización. Entonces ahí había, pero bueno, es el mismo porque había alguien que mandaba y ese alguien era el que controlaba todo en aquellos momentos. Es que me preguntáis algo, no sé contenerme. Muy bien. No, está muy bien. Yo yo conozco varios pueblos de colonización, obviamente no todos ni mucho menos, pero de los que conozco, el del Cortijo de San Isidro, que yo recomiendo visitar porque está muy cerquita de Aranjuez, está a 5 kilómetros, está justo detrás de lo que es los jardines de la Casa del Príncipe. Sí, sí. Ahí se hizo una concentración parcelaria, les dieron unas fincas con las que se podía subsistir, vendiendo no solamente economía de subsistencia, y desde luego las casas son, pero auténticamente un prodigio. Todo el pueblo es nuevo, no existía el Cortijo de San Isidro, ¿no? Es una pedanía de Aranjuez, pero está a 5 kilómetros, ya os digo, con una iglesia en el centro muy bonita, moderna, todo. La verdad es que bueno, es una visita que si vais a Aranjuez y vais a ver los jardines de Palacio Real o lo que sea, os podéis acercar a ver el Cortijo de San Isidro porque vale la pena. Así es. Muy bien. Una cosita, Javier. Javier, mira, los italianos hicieron básicamente 5, la Bonifica italiana fueron 5 pueblos, Sabaudia, Litoria, Liguria, Pomecia y no me acuerdo. Organización en España 256, 256. Es decir, ahí hay una labor. Bueno, es que lo tenían que hacer porque era necesario. José Luis García Delgado dice que es el paso de una economía natural agraria a una economía agraria tipo industrial. Es decir, era necesario. España no tenía industria y por lo tanto la industria era la agricultura. Eso fue la autarquía. Perdóname que. Carlos. Cuéntame. Alejandro también te quiere hacer una pregunta. A ver, adelante, Alejandro. Carlos, pues muchas gracias por esto, porque he disfrutado como un animalico escuchándote. Además, intentando asociar cuando nosotros llegamos a Madrid, que ya llegamos en el 64, y recordar donde está el Corte Inglés de Castellana, ver los rebaños pastando y ver los campamentos de gitanos en aquella época. Pero bueno, yo tenía dos preguntas y una aclaración. Lo de la miel es del tío de Juan Burdiel, la moderna apicultura, el edificio ese pequeñito de la miel. Bueno, el arquitecto fue Zuazo. No, pues digo la tienda. La tienda Sí, no sabía. No sabía. Bueno. No sabía. Y luego, dos preguntas. Una era, has planteado el tema de que las infraestructuras que se planteaban en zonas de desarrollo, digamos, más proletarias, eran un poco la base de entrada para luego preparar esa infraestructura para meter otro tipo de viviendas. No lo he entendido muy bien y si pones algún ejemplo más, ¿cómo funcionaba eso? Y si lo repites, te lo agradezco. No lo he entendido yo tampoco lo que... Vamos a ver. Comentabas, yo creo que refiriéndote, por ejemplo, a la zona de Cuatro Caminos, que en el fondo, cuando se planteaban ese tipo de urbanizaciones de vivienda social barata, en muchas ocasiones lo que permitían, tanto por el metro como por las infraestructuras, era el desarrollo de infraestructuras globales que luego permitían la llegada de otro tipo de viviendas. No sé si lo he entendido mal. Sí. Y la segunda pregunta era, ¿cuándo nace ese cambio de tendencia? Que tú dices, pensando en la Ilustración que llega a España en los años 30, que se plantean modelos como en Alemania o en otros sitios, ¿cómo no se consigue consolidar el modelo de promoción municipal de viviendas sociales que eran en alquiler? Y sin embargo nos lanzamos a ese proyecto de viviendas sociales que son ya en compra y ese concepto de propietario de vivienda. Bueno, es una pregunta clave. Mira, vamos a ver, yo no sé si estoy intentando ver si puedo aquí algo. Si yo os enseño esto, ¿lo veis lo que quiero decir? Sí, vemos lo que enseñas. Bien, lo que enseño es, esta raya gruesa es la ronda, ¿de acuerdo? Un propietario tiene, por ejemplo, todo ese suelo. Esta parte pertenece al ensanche. La parte tenéis la parte que pertenece al ensanche y la parte superior pertenece al extrarradio. La ley del 24 dice, quien vaya a construir unas viviendas obreras en la parte de arriba, etcétera, etcétera, el ayuntamiento le dará gratis la infraestructura. ¿Cuál es la trampa? Que a este fulano le dan la infraestructura a todo esto y él cede un poquito de suelo. Por eso cogeros un plano de Madrid y os daréis cuenta que todo el norte está lleno de pequeñas colonias, pero lo que nos cuentan
es que cada una de estas colonias era el resultado de una operación de suelo de ese tipo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, Sí, porque compensaba ceder un poquito y recibir muchísimo a cambio. Eso es un punto. Entonces, el otro punto es, bueno, la política de vivienda, la política tanto de la GAG de berlinesa, como por ejemplo la política de Frankfurt, la política, por ejemplo, de Austria, la de Viena, el austromarxismo. Os decía, el Partido Socialista está dividido en tres en el año 24. Existe la línea más radical, que va a ser largo, existe la línea, digamos, más colaborar desde el Estado en los grandes proyectos, los tres grandes proyectos que hay en el momento, que son la transformación de Madrid, la playa de San Juan y, en tercer lugar, el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Pero existe una opción mucho más timorata, que es la que lleva a cabo Besteiro. Besteiro, junto con su pequeño grupo de concejales en el ayuntamiento, Saborit, Muiño, etcétera, plantean una política que es la política vienesa. Bien, esa política vienesa va a ser importantísima hasta las elecciones del 33. Cuando se pierden las elecciones del 33, la derecha, fundamentalmente CEDA, es decir, CEDA va a ser la unión no solamente de Gil Robles, sino que va a ser la presencia de Herrera Oria. Herrera Oria es un personaje listísimo, yo creo, y decisivo en la historia de España, mucho más de lo que para mí, de lo que se dice, por lo menos en cuanto a la política de vivienda. Lo que plantean es que basta ya de construir casas para obreros, vamos a empezar a construir casas para los nuestros, que es para la burguesía. Y surge en el año 35, tomando como pretexto el paro existente, claro, un paro que en realidad se ha provocado, ha tenido una doble consecuencia. Por una parte, el paro que hay en España es como consecuencia del crack económico después del crack del 29, pero en el año 31 el capital lo que ha hecho ha sido abandonar España, sacar las inversiones fuera, y eso crea una debilidad económica importante. Eso tiene como consecuencia que surge una ley contra el paro, que es la promueve un personaje próximo, vamos, directísimamente ligado a Herrera Oria, que es un subdirector del debate, que es Salmón, Federico Salmón. Y Federico Salmón lo que plantea es la construcción de una serie de viviendas en el casco histórico de la ciudad. Se pide, para fomentar la construcción de viviendas, que se eliminen impuestos, que se eliminen, que se concedan subvenciones, etcétera, y se construye entonces, contra la política del ayuntamiento, viviendas promovidas, digamos, por el privado. Yo no sé si os acordáis, no sé, os puedo poner ejemplos, esa especie de pseudoarquitectura moderna que tiene Madrid es el resultado de eso. En Madrid se van a construir 900 y pico grandes manzanas. ¿Os acordáis, para que veáis el tipo de construcción que yo estoy diciendo? ¿Alguien recuerda a Rubén Darío antes de entrar en la parte del puente de Juan Bravo? ¿Os acordáis que hay yendo es que donde estaba la Cruz Roja, en la misma manzana, de repente hay una casa patio espléndida, que es la que plantea, en la que construye Luis Gutiérrez Soto? Claro, que eso es una vivienda social, pues llama la atención, ¿no? Es decir, esas son las viviendas sociales que se construyen. En gran parte, por ejemplo, la operación de Zuazo para la Casa de las Flores va a ser exactamente eso. Lo que pasa es que Zuazo... Perdón. ¿Me decías, Marga? No. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente la solución, si tenemos que hablar del futuro, ¿cuál puede ser la solución? No es hacer al hombre propietario. España tiene un tanto por ciento de propietarios muy superior a cualquier país. El precio del metro cuadrado alquilado en España es muy superior, por ejemplo, al que hay en ciudades como es Berlín. Y evidentemente yo creo que lo que habría que hablar el próximo día es qué significa la política de alquiler. Teniendo presente también una cosa, y ya chafo un poco lo del próximo día, una cosa que todos sabemos. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando en el año 28 las casas militares se construyen, ¿recordáis, por ejemplo, las casas de los militares en Cartagena, cerca de Cartagena, Avenida Los Toreros? ¿Sabéis lo que os digo? Sí. No. Casas de marinos y casas así. Exacto, la de los marinos. O, por ejemplo, en Ramón de la Cruz número 11.
por ejemplo. Se hacen casas también para marinos, se hacen casas... Bien, esas casas para marinos, el decreto dice, como siempre van a pertenecer a la administración, etcétera, se pueden ceder en alquiler a un precio mínimo y tal. Una casa de 250 metros cuadrados en alquiler en esa zona era casi la mitad que una casa obrera. Es decir, bueno, pues legisla que algo ganas. Es decir, entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, sí. Cuando además yo me encuentro, bueno, las casas, por ejemplo, de Moncloa, las que están enfrente del Ministerio del Aire, esas casas, digamos, después se van a poner a la venta por un precio ridículo cuando se está beneficiando durante no sé cuántos años. Pero no me estoy solo metiendo con los militares, me estoy metiendo con el Instituto Nacional de Previsión o, por ejemplo, con los sindicatos obreros. Es decir, los sindicatos obreros, no os olvidéis las casas que se han construido ofertándolas para gente con ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, y que nada más comprar la casa esta gente las ha vendido, obteniendo unos beneficios importantes. Es decir, la picaresca no solamente va de uniforme, también con boina. Es decir, va en el ADN nacional, Carlos. Bueno, sí, pero en Tres Cantos hay cierta experiencia en eso, Carlos. O sea que sí. Claro, quiero decir que ya es posible que sea un tema de que vaya en el ADN nacional, pero yo lo tengo clarísimo. Bueno, pues, Alejandro, te ha contestado. Sí. ¿Te sientes suficientemente contestado? Pilar quería hacer otra pregunta, pero ha desaparecido. No sé si alguien más quiere intervenir. De momento no. No sé, el tema es, por ejemplo, mirar lo que están haciendo otros países en estos momentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, ceder viviendas a precio bajo a una pareja joven. Bien dentro de lo que cabe. Es decir, yo comprendo que hay que ayudar a la gente joven, hay que ayudar, pero el problema de la gente joven es que tiene un problema fundamental, es que crecen. Y según crecen, digamos, van ganando más. Es decir, yo estoy de acuerdo que si una pareja de dos personas... No estás de acuerdo. Bien, dos personas... No, me vas a entender. Dos personas, por ejemplo, una pareja, dos personas, cada uno de ellos gana una miseria, 750 euros, son 1.500. Por 1.500 nadie puede vivir, se les da una casa por 300 euros o por 400 euros, pongamos un 30%. Bien, pero esta gente dentro de 15 años o de 10 años ya no está ganando 750, va a estar ganando 2.000 o 1.500. Es decir, por lo tanto, están ingresando 4.000 o 3.000. Que estén pagando 300 por una casa cuando están ganando 4.000 va contra la lógica. ¿Cuál tendría que ser el alquiler? Unas tablas de un incremento progresivo con respecto a los ingresos. No sé si me explico. Sí, te explicas muy bien. Lo que pasa es que la realidad nacional no es esa. Pero vamos a ver, yo ya sé, sí, yo también conozco mucha gente que roba, o creo conocer a gente que roba, pero no creo que sea un ejemplo. Es decir, yo decir que es que va con la idiosincrasia nacional, me cuesta creer en el argumento. Bueno, no sé, es que según eso, ¿cuál es el límite hasta cuándo para no ser unos ladrones? Se entrecortó. ¿Puedes repetir, por favor? Digo, ¿hasta qué cantidad podemos robar para no ser ladrones? 0. Pues entonces no es idiosincrasia nacional. Si está mal, está mal. Claro que está mal, pero sí. No, yo en lo que no estoy de acuerdo, Carlos, es en que toda la generación que hoy está ganando 750 euros, dentro de X años vaya a ganar 2.000. Hoy por hoy esa no es la realidad laboral de nuestros jóvenes. Bueno, pues entonces no hay problema. Si no lo ganan, no pasa nada. Perfecto. Yo me apunto a esa fórmula, yo me apunto. Date cuenta que lo que yo estoy diciendo es el alquiler en función de los ingresos. Conforme. El alquiler en función de los ingresos. Perfecto. Yo no digo que hay que subirles por edad, ¿eh? Hay que subir ingresos, perfecto. Claro. Yo firmo ahora mismo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Es que estamos dilapidando el patrimonio, es decir, dilapidando el patrimonio municipal. Es decir, es que eso es la política thatcheriana que como la mujer de este, ¿cómo se llama la mujer de este chico? Chico. Sí, Botella. ¿Cómo se llama el nombre de la botella? No me acuerdo. Ana Botella, perdón, no era falta de respeto, es que no me acordaba. Es lo que han hecho, por ejemplo, con las viviendas del Instituto Municipal de la Vivienda. Las han mal vendido.
las han mal vendido con beneficios para una serie de gente que no eran los beneficiarios. Entonces, no sé, yo creo que ahí habría que, pero bueno, no sé, es decir, yo cuando veo que ayer al presidente de Murcia se le absuelve porque el fiscal ha olvidado presentar una demanda, pues claro, es decir... Bueno, le vamos a dar la palabra a Yoya, por favor. Yoya. Sí, Sí, hola. Bueno, primero disculparnos a Gabriel y a mí porque hemos tenido obra en casa y hasta que no se ha marchado la gente no hemos podido incorporarnos. Pero no vaya a ser que la próxima sesión ya no se trate de este tema, sino sea otro. Me interesaría saber, yo vine a vivir a Madrid en el 54 y nos fuimos de alquiler en lo que llamaban Corea, que estaban ahí todos los americanos de la base, ¿no? Claro. Pero yo creía que eso era Banús, no estaba Banús ya. No, Banús, Corea, bueno, Corea, que era Castellana 181. Castellana, era Avenida Generalísimo. Bueno, 42. sí. Bueno, pero entonces estaba la cafetería Oliveri enfrente, ¿te acuerdas? Sí, con helados más ricos. Y aquello era, ¿cómo se llama? La calle aquella, Dios mío, aquella calle de prostitución elegante de los años 60, ¿cómo se llamaba aquello? Era Costa Dr. Fleming. Claro, Dr. Fleming, ¿no? Bien, sí, Corea, claro, fue un bloque que se hizo, como tú bien... Hubo otros dos sitios de americanos, La Moraleja. Sí, Royal Oaks lo llamaban ellos. Y luego el Niño Jesús. Yo no sé si, Javier, no sé si tú recordarás que en el Niño Jesús, en el segundo bloque, pusieron dos mástiles, uno de bandera americana y otro de bandera española. No lo recuerdo. Era yo muy ¿Tú sabes dónde está el puesto de periódicos en el Niño Jesús? Sí. En la otra acera, a la misma altura. Es decir, que hay una cabina de teléfonos. Donde conozco asentamientos de americanos es en lo que hoy es Pinar del Rey. Ahí había muchos chales que los han tirado todos. Sí, claro. Y en Torrejón, claro. Bueno, Torrejón era otra cosa, sí, pero Torrejón era ya los menos así. Bueno, entonces yo te quiero decir, sí, efectivamente estaban en Corea. No, yo no creo que fuera de Banús, me puedo equivocar. De Banús, la primera gran actuación es Mirasierra. A partir de ahí los banuses se dividen en dos, sabes que son dos hermanos que se pelean y el otro se va a plantear en lo que es toda la parte del barrio de la Concepción, que es un planteamiento distinto. Pero yo no sé quién hizo Corea, pero te lo puedo mirar. Pero vamos, sabes que hay muchas fotos de Corea del chaflán fundamentalmente con la castellana y el depósito del tercer canal. Sí. Y es cuando alguien, no me acuerdo de quién es esa especie de ridículo homenaje a Calvo Sotelo, que es como una corbata puesta al revés. ¿Te acuerdas? Sí. Que han estropeado la estatua de Calvo Sotelo, que quedaba mucho más bonita. Pero bueno, también... eso es Calatrava, Eso es Calatrava. Es Calatrava. ¿Cosa es la dorada? Es de Calatrava. Perdona, pensé, me he liado. No, yo me refería a lo de Calvo Sotelo, que bueno, nos habíamos acostumbrado a ello, ¿no? Pero sí, claro. Ahí, la operación que se quedaba al final de la castellana, pero luego han puesto las torres de Europa y todo. Claro. Bueno, era el final de Madrid. Hay una aglomeración, ¿no? Claro. Pero tú fíjate, por ejemplo, la operación importantísima que se hace en la Ventilla, ya en democracia. La Ventilla eran todos chabolas, ¿no te acuerdas? Sí, que íbamos de excursión ahí, de picnic íbamos a la Ventilla. Estáis muy nostálgicos, ¿eh? Sí. Ahora quiere intervenir Vicente. Cuando quieras, Vicente. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por ese vendaval de información urbanística que nos has lanzado, sobre todo en torno a Madrid y unas épocas en que muchos también recordamos cuando llegamos a Madrid, ¿no? Ya que yo ya he sacado a colación el nombre de Banús y tú has incidido varias veces en cómo viviendas inicialmente sociales que se vendieron o se alquilaron a precio bajo, luego han sido objeto de especulación y de venta muy por encima. Yo quería recordar precisamente en relación con Banús y con este fenómeno el barrio del Pilar.
El barrio del Pilar, que se construye alrededor de los años 50 y está evidentemente fuera de Madrid en aquella época y es enorme. No sé, esto lo construye todo Banús porque eran terrenos, que se le habían cedido por parte de los Franco a Banús. Y cuando en los años 70 se construye la vaguada y la zona, y se amplía la zona de la M30, se cierra por ahí y empieza a crecer y aparece el barrio de los periodistas, etcétera, pues resulta que el barrio del Pilar sufre una revalorización enorme. Y muchísimos de los que habían comprado pisos por 4 perras los vendieron por un valor 6, 8 o 10 veces superior al de compra. Ese es otro caso, como digo, de... Y citando también algo que has nombrado en un momento determinado de cómo en las urbanizaciones o las promociones sociales de vivienda muchas veces hay trampa. Yo quería citar también, porque tú te has centrado mucho en Madrid. Yo viví toda mi infancia y juventud en Tarragona y en una casa singular que se construyó en el año 40 y se entregó en el año 42, se llama la Casa Bloc. Esa es una casa de aproximadamente 100 pisos, de 4 alturas, y que estaba en aquel momento totalmente fuera de Tarragona. Estoy hablando de Tarragona, años 40. Mi familia llegó allí en el año 42 y eran casas promocionadas por la Central Nacional Sindicalista, o sea, el Sindicato Vertical Español. En principio, estaban construidas para adjudicárselas a obreros que tuviesen pocos ingresos y familias muy numerosas. Mi padre, que era ferroviario de baja cualificación, tenía un sueldo muy discreto y tenía en aquel momento 5 hijos, de adjudicar un piso de estos porque venía trasladado desde Burgos. ¿Sí? Y entonces, en ese bloque que se había construido para obreros, resulta que al final vivían 5 o 6 ferroviarios, otros todos trasladados de otras zonas a Tarragona, otros 5 o 6 pescadores que trabajaban en las pesquerías de Tarragona, todos de Almería, y el resto, curiosamente, era gente que no tenía esas características. Y allí había desde muchos guardias civiles, había militares, había hasta algún comisario de policía, y hasta 2 casos muy curiosos. En la escalera donde teníamos nosotros el piso, vivía el cónsul de Noruega en Tarragona, porque como Tarragona tiene un puerto importante, cónsul de Noruega que era claramente filonazi, o sea, había sido filonazi, se le notaba por lo que decía y por lo que muchas cosas. Y la presunta amante suya, que era una italiana, que se decía en el vecindario que había sido secretaria de Mussolini. Quiero decir con eso que de un bloque de casi 100 viviendas no llegábamos a 20 los que realmente correspondía a lo que se decía que eran esas casas. Hay que decir que las casas estaban para aquella época bastante bien, tenían 3 dormitorios, un salón comedor aceptable, una cocina, un baño, etc. Y es otro ejemplo de cómo a través de la vivienda aparentemente social se premiaba a los adictos al régimen. Yo te agradezco lo que dices, pero yo hay una cosa con la que me gustaría puntualizar. Es que lo que estás diciendo no es que fuera una trampa, es que yo te puedo pasar a través de Alejandro, a través de Elena, luego Marga, lo que quieras, las disposiciones en las que marcan el tanto por ciento que hay que asignar a cada cupo. Y es que para la gente normal, como podéis ser vosotros, era el 10%. Porque estaban las viudas de los caídos, estaban los miembros de Falange, estaban los de los empleados municipales de no sé qué. Pero eso lo tengo yo. Es que hay varias disposiciones. Yo si quieres te las mando, creo incluso que las tengo de prensa.
Es decir, eso pasaba en todos ellos. Incluso, por ejemplo, cuando se empiezan a plantear en el año 56, que es cuando aparecen la política de los poblados, bueno, las peleas son gigantescas, porque claro, todo el mundo quiere vivir en determinados sitios y no en otros. Y Solís, los años 54-55 son claves porque aparece una lucha entre dos políticos falangistas, que son tres políticos falangistas, que van a ser por una parte Solís, por otra parte Girón y en tercer lugar Arrese. Arrese, que va a ser el primer ministro de la vivienda del 57, cada uno va a intentar llevarse el pescado a su barrio. El gato al agua. El gato al agua. Entonces, pero eso si te interesa, te paso por internet, te paso papeles para que veas cuáles son los tantos por ciento. Es decir, es que eso era la pauta general. Es decir, yo te puedo, por ejemplo, mandar. El Instituto Nacional de la Vivienda publica dos memorias, la del año 43 y la del 47. Te mando, por ejemplo, una página donde por provincias se ve cuántas viviendas se construyen y para quién, y te quedas alucinado. Son todas para organismos oficiales, para Guardia Civil, para maestro, para funcionarios. Es que, a ver, la gente de pie no empieza a existir hasta muy tarde. La gente de a pie no empieza a existir hasta muy tarde. Y si a tu padre le dieron una de aquellas viviendas en aquellas cosas, pues bueno, canto en los dientes, pero eres un 10% o un 15%. Sí, no éramos más. ¿Me entiendes? Pero eso por norma, por boletín oficial. Por boletín oficial. Es que eso es lo más sorprendente, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que el boletín oficial no incluía al cónsul de Noruega y su amante. Pues, pero pongamos que no incluyera algo, pero sí incluía los restantes guardias civiles, funcionarios del ayuntamiento, funcionarios de sindicatos, todo tipo de cosas. Eso es lo que te quiero decir. Por ejemplo, sí. Las casas militares es lo mismo que tú. Las casas militares no vivían juntos los jefes con los oficiales, con los suboficiales. Eran bloques distintos. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Gracias. No, por Dios, a ti. Isabel, ¿puedes intervenir? Bueno, yo, cuando los años de los que estáis hablando, yo no había nacido todavía. Pero sí que os puedo decir que en mi empresa hubo una época en que movilizaba mucho a sus empleados y proporcionaba los pisos a los empleados, como les pasaba en el tema del ejército, que cuando se movía el militar de turno tenía que cambiar de casa, le gustara o no le gustara. Y si ascendía, tenía que cambiar de casa, le gustara o no le gustara. Y el ejército promovía una serie de casas. Es verdad, había casas para suboficiales, para oficiales y para jefes y para generales. Los generales tenían otro tipo de casa. Pero yo creo que hubo una época en España en la que muchas empresas, por ejemplo, creo que Telefónica también lo hizo, cuando movilizaba mucho a sus empleados, le proporcionaba casas con alquiler, porque las casas de los militares al principio eran de alquiler. Los militares pagaban por sus casas, muy poco dinero a lo mejor, pero pagaban. Solamente se empezaron a vender cuando, sobre todo las de Madrid, no sé otro sitio, cuando hubo un cambio a nivel político y se decidió que todos los espacios que tenían viviendas construidas, no sé si se daban al ayuntamiento, no sé qué se ocurría, y se vendían las casas a los que vivían dentro. Sí. Y se vendieron por el precio que se había tasado en esa zona. No. Respetuosamente, ni tampoco los del INE, por ejemplo, la Casa de las Flores, que pertenecía a Previsión, tampoco. Sí, no estoy hablando contra nadie en concreto, se vendieron a un bajísimo precio. A bajísimo precio. Yo te digo, mi padre era militar y tuvo que comprar la casa. Y no eso es una cosa. Barata. Reina Cristina, porque si no, o se quedaba, si se quedaba en la casa
y moría, tenía un tiempo mi madre para vivir en ella, pero podía tener que irse. Y entonces la compró. Y no fueron los precios tan baratos como se dice. No te voy a decir... No fueron de mercado, ¿eh? No fueron de mercado. Fueron un poco más barato de mercado, pero salían bien elevados. Tenían que pedir hipoteca para que te diga eso. Pero eso no quiere decir nada. No, que no eran baratos. No, si los conozco, los pisos de... tú me estás hablando de la perpendicular a Julián Gayarre, ¿cómo se llama la callecita que sube? De Reina... La de Piñol. Sí, los de María Cristina, sí. Pero los que están por detrás. Todos los que están pegados al Retiro. Exacto, los de por detrás. Que ocupaban el lugar de un antiguo cuartel, me parece que era de artillería o de no sé qué, y lo construyeron ahí. No lo sé. Sí, no, lo que era ahí, lo que estaba ahí, todo el bloque gigantesco que era el gobierno militar. No, el gobierno militar se mantiene. Bueno, y las viviendas también, ¿eh? Y alrededor del gobierno militar hay unas casas militares antiguas, muy de estructura, no sé si staliniana, hitleriana, muy de militares. Y luego se hicieron al lado unas casas, se construyó en un cuartel que está pegando con el Retiro, y esas casas son las que en un principio eran de alquiler, estuvieron de alquiler hasta el año, yo creo que 90 y tantos, yo creo, no me acuerdo exactamente, y luego en ese momento se vendieron. Sí, eso es verdad, pero yo te quiero decir que no se vendieron a precio de mercado, porque eso lo sé. Y tú me estás hablando, es que no me acuerdo cómo se llama esta callecita pequeña, la que sube, Dios mío, Puyol, una que está en rampa que sube hacia el Retiro, desde María Cristina. Esa es Andrés Torrejón, me parece. No, la continuación de Julián Gayarre. Bueno, yo no me acuerdo. Vamos a ver, hace casi 40 años que me fui de allí y no recuerdo los sitios. Continuamos, si os parece. Continuamos. Tiene la palabra Javier de nuevo. Sí, un par de apuntes solo respecto a lo que ha dicho Isabel, que esas empresas realmente eran empresas públicas. Lo mismo pasaba con el INI, que tenía una serie de cosas por ahí. Pegaso, que hizo la ciudad Pegaso. Como empresa privada que hiciera eso, yo lo único que recuerdo es Barreiros, que hizo parte de la ciudad de Los Ángeles. Y respecto a lo que ha dicho Vicente del barrio del Pilar, porque yo he vivido ahí 3 años cuando me emancipé, hay, digamos, 2 barrios del Pilar distintos. Uno es el barrio del Pilar de entonces, como era el de Moratalaz, casa de 3 alturas, sin ascensor, sin calefacción, etcétera. No digo que no se hayan revalorizado, pero no se han revalorizado tremendamente. Las que se revalorizaron enormemente fueron las de la ciudad de los periodistas y demás, que se hizo básicamente a la vez que el centro comercial, que estamos hablando del año 78-80, porque yo vivía ahí 73 al 75, en Monforte de Lemos, enfrente de lo que sería el centro comercial, pero entonces había una vaguada de verdad, porque no había centro comercial ni había nada. No, claro. Era la vaguada es nuestra, era aquella época. Sí, sí. Cuando se decía aquello. Y tú te estás refiriendo a todo lo que sería la parte Fermín Caballero. Claro, toda esa parte de atrás, sí, claro. Y bueno, además es que yo creo que un señor que compra en mercado una casa y que luego la quiere revender, la puede revender al precio que quiera. Yo ahí no tengo nada que decir. Yo estoy hablando de casas de promoción oficial que luego se revenden. Pero con lo que estábamos comentando de Isabel hay una cosa, y es que me parece que es 44, 46, se obliga a que todas las empresas que tengan más de 200 empleados tienen que construir viviendas para los empleados. Lo que pasa es que apenas se cumple. Pero también te puedo dar documentación de eso porque lo tengo, vamos. Pero sí, no, tenéis toda la razón. Pero, claro, el cambio que hay, por ejemplo, vamos a ver, toda la zona que pertenece al barrio, a lo que tú decías de Banús. Claro, Banús compra eso, yo no sé, has dicho que Franco se lo regaló. Bueno, yo eso no lo sé, pero yo no creo que este sea un país donde cierta gente regala cosas. Pero bueno, en fin, eso es aparte. Eso pertenecía a la gigantesca finca de la duquesa de Pastrana. La duquesa de Pastrana tiene un enorme emporio urbano de suelo que va desde Puerta de Hierro hasta casi la estación de Chamartín. En un cierto momento los jesuitas reciben como herencia
ese suelo, cuando muere la duquesa Pastrana, lo venden a los banuses van a actuar no solamente en esa parte, sino en Mirasierra, porque Mirasierra es Banús, que es la otra parte, que sería la parte buena, y los jesuitas se quedan con una parte que es la que está cerca de la estación. ¿No os acordáis que hace unos años hubo muchísimo lío porque decían que si eso querían ampliar la estación o que el derecho de la estación podía revertir y por lo tanto volver a los antiguos propietarios? ¿No tenéis eso? ¿No suena? Bueno, pues hubo un problema por ahí. Pero vamos, eran 400 hectáreas, ¿eh? 400 hectáreas son 400 campos de fútbol. Es decir, era una de las... Habría que hacer una historia de Madrid, se podría hacer a partir, digamos, de las grandes fincas. Por ejemplo, se me escapa el personaje que tiene todo el suelo de lo que sería desde Niño Jesús hasta Moratalaz. Pero es del 19, se me escapa. No tengo la memoria en estos momentos. Más. Bueno, Carlos, estamos llegando a nuestro límite horario y el tuyo, como no tiene fin, el mío no tiene fin. Tu capacidad de contar cosas y de... Yo tengo que comer. Es infinita. Para mí son las 2. Son las 2. Para mí son las 2. De modo que... Oye, pues miles de gracias. A ti, por Dios. Gracias a ti, Carlos. Sí. Si alguien quiere, muchas gracias. Si alguien quiere alguna cosa de lo que he contado, que le mande documentación, decidlo porque lo tengo. De acuerdo. No hay ningún problema y si no la puedo mandar la fotocopia, pues vais a una biblioteca y lo miren. Os doy el libro y la página y eso sí, sin ninguna discusión. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Esperamos con ansiedad la segunda y entonces habrá que pensar en una conferencia de 40 minutos y luego un debate de unas 6 u 8 horas por lo bajo. Me parece razonable. Darte espacio a ti y que todos podamos preguntar, y además es que por desgracia se ha abierto, como decía Marga, el mundo camp. Todos nos hemos empezado a acordar cada uno de su infancia, su barrio y claro, demás. Sí, es que es claro. Yo me acuerdo, yo vivía en Ramón de la Cruz. Yo me acuerdo, mi madre que me decía, en Ramón de la Cruz pasaba las ovejas, ¿eh? No todos los días, pero era derecho de mesta. Yo me acuerdo la frase de mi madre cuando yo era niño pequeño y me soltaba la mano, me decía, niño, ten cuidado que viene un coche. El coche. El coche, claro. Entonces, pues yo viví el realojo de Palomeras Bajas. Claro. En la parte de arriba de Alto Arenal, ahí fue donde realojaron a Palomeras Bajas. Claro. He vivido en el puente Vallecas, pero viví el realojo de Palomeras. Bueno, pero hay un tema que el próximo día es una de las operaciones más bonitas, la operación realojo, ¿eh? Sí. La operación realojo fue, me refiero en época en democracia. Fue en los 80, sí. Sí, claro, los 80. Fue uno de los grandes pactos Ha habido pocos pactos de unánimes y yo creo que la operación realojo fue un pacto unánime. Invitamos a Paca que venga. Bueno, eso sería, fíjate, ella lo sabía todo, claro, ella lo sabía todo. ¿Todo del realojo? Sí. Ella lo sabía todo del realojo, pero también que podía, a quien se lo podéis decir, hombre, nombres tenéis a punta de pala. Te decía el otro día, Eduardo Mangada es el que hizo el realojo. Sí. Eduardo Mangada es un personaje, tiene una cabeza privilegiada. Y Eduardo Leira es el que hizo el plan del 83 y tiene una cabeza fantástica, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente que os puede hablar. Carlos, por ahora tenemos tu cabeza que yo creo que nos da mucho de sí. O sea, que desde luego. Cabezas ya iremos trayendo más cabezas, parecemos jíbaros aquí, cortando cabezas. No reduzcáis. Come ya una vez, que ya es hora. Y aproveche, come bien. Miles de gracias. Gracias a todos, Javier. Un abrazo. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Cierro. Gracias.